Bueno, es mi tiempo. Pasa a vosotros, hermanos. Gracias porque es mi tiempo y es mi privilegio estar en principio de sábado, hermanos, delante del Señor para honrar su bendito nombre y también delante de su pueblo, que en esta ocasión, en esta localidad es este grupo. De modo que pidiéndole al Señor que me ilumine, que me ayude a continuar, hermanos, pues entonces me ha ayudado en el sentido de pensar que pues ya de bajada, ¿verdad? Ya estamos muy próximos y Él nos ayuda. Mañana estaremos pues concluyendo, pero para elegir esta noche el alimento espiritual, pensé en que pues de alguna manera importante y en un gran porcentaje, pues se ha cumplido la misión. Porque no nada más hemos visto el origen con el cual vamos a concluir mañana, si Dios nos da vida y salud. No nada más hemos visto eso, sino que hemos ido analizando, hemos ido de forma secuencial analizando y probando las cosas para mostrar el origen del diablo. También, pues, vimos los tres aspectos en los que trabaja Satanás, además de ver todos y cada, bueno, la mayoría de sus nombres, que en ninguno encontramos bondad, ni encontramos beneficio, ni mucho menos edificación, todo lo contrario. Y también, pues pensando en que ahora, esta noche, pues nos la vamos a dedicar nosotros. Nos la vamos a dedicar en el sentido de todavía más, aparte de todo lo que hemos visto, ahora trataremos de ver en forma personal, hermano, cómo se refleja en nuestras vidas, especialmente en todos los aspectos que vimos, pero especialmente el último propósito que dijimos que era provocar una condena por voluntad de Dios, una condena, hacernos vivir bajo el peso de una condena, pero divina, dado que Él sabe que este peso es prácticamente insoportable. Así que ahora le hemos titulado sus devastadores efectos. Esa condena de Dios provocada en nuestras vidas por Satanás produce devastadores efectos. Efectos mortales, hermanos, en muchos casos. Porque Satanás quiere que nos sintamos bajo condena divina. Ese es su último propósito, que experimentemos el dolor, dijimos, y remordimiento
pero nunca el arrepentimiento. Quiere seguir acusándonos, creando una cortina de humo con nuestros pecados, centrándonos en nosotros mismos y no en el autor y consumador de la fe, en la soberana vocación que es nuestro Cristo. No nos centra como una cortina de humo en nuestros pecados, en nuestros yerros, en nuestras equivocaciones. Además sabe que cuando se vive bajo esta condena, hermanos, de parte de Dios, se vive bajo la oscura nube de la culpa. Nos hace sentirnos absolutamente culpables, sin ninguna oportunidad de liberarnos de ese gran peso, porque ese gran peso no es capaz de dar testimonio edificante o no nos permite servir al Señor edificantemente, no nos permite servir al Señor con bendiciones y poder. Culpa y tristeza, hermanos, excesivas que producen depresión, que producen desesperación y derrota, incluso destrucción personal simbolizada en el suicidio, para que terminemos nuestros días pecando gravemente delante de Dios. Y Satanás, pues, complacido al consumar su cuarto propósito. Bueno, pues volvemos a lo mismo, hermanos. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha traído vida y vida en abundancia, este personaje que tiene su ascendencia en Dios, nos ha traído no vida en abundancia, sino muerte en abundancia. Dolor en abundancia. Aflicción e inquietud en abundancia. Máxime que lo ha hecho desde que prácticamente fue creado por Dios. Quiere decir desde el origen de la creación, ya también hablamos de eso. Porque en la visión judeocristiana, la culpa como culpa, hermanos, forma parte de la topología de la conciencia humana. Que el hombre en el género humano, cuando siente culpa, se siente de lo peor, tal como acabamos de relatar. Eso es lo que busca en este propósito Satanás, colocarnos bajo esa culpa para empezar a sentir los devastadores efectos de esa culpa. Ahora veamos por qué. En el Génesis se relata cómo Adán y Eva se rebelan ante su condición de criaturas al comer el fruto prohibido, a partir de lo cual descubren, fíjense bien, el peso de la existencia del vivir. A partir de que consumen el producto prohibido, el fruto prohibido, del árbol prohibido, en automático, en tanto Dios los encuentra, los entrevista y hace que le confiesen su rebeldía,
descubren el peso de la existencia, y cuando se dice descubren es que no lo conocían, hermano. Descubren el peso de la culpa, del remordimiento de conciencia y la falta del arrepentimiento. No sabemos qué hubiera pasado, pero me parece que la escritura no relata un arrepentimiento ni un ruego de perdón. Más bien, por lo que podemos darnos cuenta, es un intento de reingresar al Edén, al jardín en Edén, para alcanzar la vida eterna comiendo del árbol de la vida. Situación que sería imposible para la divinidad, que esta pareja alcanzara la eternidad en rebeldía y en pecado. Por eso, porque ya no pudieron hacer más que un esfuerzo de que no estaban haciendo de ninguna forma, sino que tenían una vida plácida, cómoda y placentera, para su mayor y más alto bien. Y vaya que lo tenían. Porque de no haber caído en esta rebeldía, hubieran alcanzado la eternidad. El conocimiento que Dios se reserva no es la omnisciencia, no es el conocimiento total, sino la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo. La capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y poder tomar las mejores de las decisiones. Al usurpar tal conocimiento, hermanos, del conocimiento de lo bueno y lo malo, del conocimiento del bien y del mal, de lo que no les pertenecía, de lo que había sido guardado y reservado para el mismo Dios, tal conocimiento el hombre rechaza su estado de criatura. Al usurpar, al tomar algo que no le pertenecía, rechaza su estado de criatura. Esta rebeldía orgullosa contra Dios está expresada por transgresión del precepto de Jehová acerca de la fruta prohibida. Adán y Eva quisieron igualarse a Dios en su atributo máximo del todo conocedor. Y con ello renunciaron a la guía de la voluntad divina. Otro de los aspectos que consideramos, justo separarnos de la voluntad divina, de la guía divina, como género humano para tomar un camino propio. Y en este caso de Adán y Eva, su rebeldía los llevó a despreciar y a tomar una decisión tan personal que se encontraron en un momento inmediato, en un momento ríspido, difícil, ¿sí? Porque a partir de ese momento tenían que empezar a tomar sus propias decisiones, dada su voluntad. Se desplegó entonces, y por razones obvias, el velo de la voluntad personal, hermano. Ah, ya no quieres estar bajo mi dominio, ya no quieres estar bajo mi voluntad. Adelante,
se baja entonces el velo que divide la voluntad de Dios y la voluntad humana a través de esta pareja, en donde la noción del yo, ahora no ilimitado, sino absolutamente limitado, en tierra ajena, totalmente ajena, la ilusión de la separación del alma de Dios y la tragedia como tipo comedia, la tragicomedia humana, dio principio. Y no a través de una eternidad, sino a través de un momento a otro. Porque el Señor les dijo, el día que comas de este árbol, ese día morirás. Y el día que comieron del fruto prohibido, convertido en la rebeldía y en la desobediencia, ese día, no al otro día, no al otro mes, no al otro año, ese día murieron para Dios. No físicamente, porque la paga del pecado es la muerte, y entonces murieron en la parte espiritual, en donde empezaron en esta tragicomedia a verse las olas, solos. Bueno, no quieras estar bajo mi tutela, adelante. Quiero ver cómo lo haces. Y para el Señor, pues ha de haber pensado, muy probablemente, sin deseo de ofender, quiero ver cómo te tropiezas paso a paso. Cosa que así sucedió. Empezando por tener que cubrir sus vergüenzas. Empezando por tener que cubrir su desnudez, aunada a la pérdida de la inocencia, con lo que volvemos a afirmar que fueron creados santos e inocentes, concebida como el estado primogenio de la creación, conocido como el estado primario de la creación. En ese momento florece, en ese momento nace la culpa, que a través del estudio vamos a ver que es de lo más desgastante, porque ha venido a quitar la felicidad, la tranquilidad, la paz al género humano. Pero justo eso, en este propósito, es lo que quería Satanás. Hacernos sentir bajo la condena por voluntad o por decisión de Dios. Esa fue decisión de Dios, ya no tuvo oportunidad de alternativa y tuvo que tomar la peor de las decisiones para el mismo Dios. La peor de las decisiones porque los creó, porque les dio un superávit, indudablemente enamorado e ilusionado de que iban a tener las mejores de las vidas, pero desde el principio los sujetó en forma subconsciente a la mejor elección, a la mejor obediencia, cosa que ya hemos analizado bastante. Inicia aquí, hermanos, en este lugar llamado Edén, ya fuera de Edén, el largo peregrinaje del ser humano en el tormento del pecado. Todo este estudio está guiado, hermanos, en el sentido de
dedicárnoslos para hacernos ver cómo Satanás desde la primera pareja cumplió su objetivo, porque no trajo para bien, porque los trajo a la infelicidad, a la duda, al desconcierto, a la perturbación. Y hacernos ver que al día de hoy, esa culpa creada en el primogenio sigue operando en la vida de todos y cada uno de los seres humanos, propios y extraños, conocedores y desconocedores. Esta culpa en el alma destroza. Aquí inicia entonces, o inició el largo peregrinaje interminable del género humano en el tormento. Peregrinaje interminable mientras estemos en esta carne y en este siglo. Que al término de este siglo y de comienzo el siglo de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que se terminará. Pero mientras tanto, seguiremos sujetos bajo la sombra del que ahora tiene el dominio. La desnudez, hermanos, que ahora cubrimos con todo nuestro pudor, y a veces con cierta elegancia, con cierta propiedad, ¿verdad? La desnudez en que ese matrimonio se descubre de un momento a otro, simboliza la culpa. Por eso digo, seguiremos bajo la culpa. Porque en aquel momento no sentían vergüenza, porque no tenían culpa, no había culpa. Pero al transgredir el mandamiento, viene la culpa, viene la pérdida de la inocencia que ya no tenemos y que tenemos que hacer nuestros esfuerzos, con lo que estoy diciendo que continuamos bajo los efectos devastadores de la culpa. Inicia quedar al descubierto frente a la conciencia virginal y pura, hermano. Esa es la culpa original. Quedar descubiertos, quedar al descubiertos, quedar así ante la conciencia virginal. La conciencia más virgen, más pura, más inocente y más santa, porque así los hizo Dios, santos. Ante esa situación se descubren culpables por haber perdido la posesión de la conciencia virginal y pura, consecuentemente con la necesidad de la vestimenta. Bien lo sabemos. No había vestimenta, pero encontraron otra manera de cubrirse, ¿verdad? Pero la necesidad de la vestimenta representa la búsqueda inmediata de una personalidad propia, hermano. Es decir, de una estructura que le permitiera al individuo ya no haga criatura. Criatura es una criaturita, eran criaturitas de Dios. Abandonan esa posición
y se convierten en individuos. Al día de hoy, hombres y mujeres somos simplemente individuos. Sabemos, obviamente, que los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Lo único que cambia, el único que salva nuestra vida es la personalidad que tomamos siendo hijos de Dios. Los que no siguen siendo simplemente individuos. Ustedes han oído cuando se dice ese individuo, aún refiriéndose a una mujer, porque es una nueva personalidad, ¿sí? Defenderse, tuvieron que empezar a defenderse sin saber cómo de la angustia de existir como entes, pero no nada más como entes que ya vamos a definir que es un ente, no siendo suficiente como un ente separado. Tristemente, de la voluntad de Dios, con el peso de la culpa y defenderse del tremendo peso que representa ahora buscar un camino de vida. Porque Dios no les quitó la vida, les quitó el confort y les quitó el lugar de vivienda, su hábitat, mas no les quitó la vida, pero los puso en un lugar en donde ahora tendrían que vérselas por cuenta propia. Ah, me despreciaste, ¿verdad? Ah, quisiste ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Pues adelante, empieza a conocer el mal. Fíjense qué interesante. Comienza por conocer el mal, pero en tu propia vida. Batállale, porque aquí sin el mal no tenías problema. Tenías puro bien. Quisiste ejercer tu propia voluntad, así como a veces el ser humano contemporáneo y de todos los tiempos ha querido ejercer su voluntad y se cumple aquella advertencia del Señor cuando le dijo, te pongo dos caminos delante de ti, el camino del bien y el camino del mal. Yo te aconsejo que tomes el del bien porque el camino del mal lleva a muerte. Pero así como en Adán y Eva no se reflejó la inteligencia de la que fueron dotados, pareciera que a través de todos los siglos esa inteligencia desapareció de nuestros seres, porque salvo honrosas excepciones, el género humano en un elevado porcentaje ha elegido el camino del mal. Ustedes lo saben. A defenderse de la angustia del existir como un ente separado y defenderse del tremendo peso que representa buscar un camino de vida con la voluntad propia a cuestas, lejos de la luz de la unicidad, lejos de la luz de la unidad, lejos de la unidad y de la luz del bendito. Búscale. Y que quien te convenció te eche la mano, te diga cómo. Cosa que sí sucedió, pero no para que viviera bien, sino que para que cada día el género humano fuera de derrota en derrota, a diferencia de la vida en Cristo, que es de victoria en victoria. Tanto en el nivel teológico
como filosófico y psicológico en la visión judio-cristiana, la culpa tiene un lugar especial en el desarrollo del individuo. Repito, la culpa tiene un lugar especial en el desarrollo del individuo, en su socialización y en su crecimiento, también en su involución. Porque se trata de una sirena, hermano, intermitente, que suena cuando se han violentado los valores morales universales y perennes y no nos deja vivir en paz. Esa culpa que se viene arrastrando desde en Edén no nos deja vivir en paz, porque es una culpa que nos han heredado y que aunque estamos obligados a deshacernos de esa culpa, como ya lo hemos dicho, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único medio de salvación, pero mientras no vivimos bajo el peso de esa culpa. Y aún redimidos, aún estando en esta carne, vivimos en esa incertidumbre, en ese trabajo, en ese afán, porque aún no hemos alcanzado la corona de la vida. Y mientras no la alcancemos, tendremos que dar un paso adelante para seguir avanzando. Aun cuando la culpa bien entendida es un regulador, es un moderador de la conciencia, para no tener unos cargos de conciencia tan tremendos y tan pesados que nos lleven, ya dijimos, incluso al suicidio. La culpa bien entendida, como acabamos de decir, bajo la poderosa mano de nuestro Salvador, debido a que más allá del juicio de terceros, o sea, más allá de la crítica de nuestro propio prójimo o de las leyes punitivas, o sea, de las leyes legislativas vigentes, sabemos que hemos hecho mal. Por eso no nos deja en paz, hermanos, porque lejos de la crítica de terceros y lejos de las leyes punitivas vigentes, en lo más interior de nuestro ser, sabemos que hemos hecho mal, porque nos sentimos incómodos con nosotros mismos. Por eso, día con día doblamos nuestras rodillas y de hinojos le pedimos al Señor por nuestras culpas, ¿o no? Le pedimos perdón por todo tipo de culpas, de pecados o aún de yerros que son equivocaciones involuntarias, pero que el peso de esta culpa nos hace pedir perdón al Creador y, como ya lo hemos presenciado, a veces también tener que pedir perdón a nuestro prójimo, porque vivimos bajo ese cargo de conciencia que tenemos que estar dominando para no caer una vez más y tratar de aliviar el sentirnos incómodos con nosotros mismos, aún sea nuestro propio interior. Aunque no lo sepa nadie que esté delante y alrededor de nosotros, lo sabemos nosotros, y el mayor peso es que sabemos que estamos bajo la condena divina de Dios porque Él sabe todas las cosas. Y voy deteniéndome y voy insistiendo, pero esto es lo que quiere Satanás. Y en todo lo contrario, para nuestro mejor y más alto bien, para nuestro peor y más bajo
mal, porque en él no hay bien. La culpa molesta simplemente, hermanos, porque rompe el equilibrio preexistente de la conciencia. Mientras estaban en Edén, ese equilibrio preexistente de la conciencia estaba equilibrado, estaba controlado. Ese equilibrio preexistente de la conciencia que guarda en sí misma la paz. La paz que es lo más valioso en el humano y el sentido amoroso a todo lo viviente. Por ello, la psicología conductista hace hincapié en el mecanismo de la culpa como un instrumento eficaz para la educación de los niños, porque en el regaño de los padres, el infante se hace consciente de sus actos erróneos. Cuando hay un castigo, el niño, por muy niño que sea, aún los bebés, saben que es el resultado de una conducta errónea y de la necesidad de un castigo. Por eso cuando la mamá dice, te voy a dar, el niño no corre a los brazos de la mamá, ¿verdad? El niño corre por toda la casa hasta ser alcanzado. Quiere decir que en el regaño de los padres, el infante se hace consciente de sus actos erróneos y de la necesidad del castigo. Los psicólogos conductistas recomiendan introyectar la culpabilidad como un mecanismo exitoso de socialización basándose en la correlación entre la recompensa por las buenas acciones y el castigo por las malas acciones, asociando a cada mala acción una dosis específica de culpa y un castigo correspondiente. No hemos dado ninguna cita hasta ahora, ¿verdad? Ya hemos dado bastantes citas, pero dije, vamos a dedicarnos este tiempo a nosotros. Y no que no nos hagan falta las citas las tenemos en la conciencia, hermanos, en el corazón, en la mente, en el sentimiento de que sabemos, como dice el dicho mundano, cada quien sabemos lo que llevamos en el jarrito, lo que llevamos en el morral. Y no necesitamos andar diciendo, simplemente cada uno sabemos. También el dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Sí, cara vemos y, no, corazones no conocemos. Que ahí se hace homogéneo con aquel pasaje bíblico que dice de aspecto piadoso, pero negando la eficacia de los mismos. Que esa conciencia de la que estamos hablando y esa culpa, aún conociendo cómo hacer el bien, no lo hacen. Se niegan por el peso de la culpa y la conciencia que dicen, no, yo por qué voy a pagar por esto, cayendo en pecado cuando se dice que pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace.
y cae otra culpa. Pero aún así, el humano sigue sobre lo mismo. Porque hay un demonio, hermanos, que se llama el demonio de la perversidad. Voy a tener que adelantarme para ir abreviando un poco, hermanos. Dentro de todo esto que estamos hablando acerca de la conciencia, del cargo de conciencia, acerca de ese demonio de la perversidad. El escritor estadounidense Alan Poe demostró, ni siquiera bíblicamente, sino psicológicamente, que la culpa está arraigada en la conciencia, en nuestra conciencia. Estamos conscientes, hermano, más allá de la moral o de las leyes del Estado. En su cuento, El demonio de la perversidad, este señor escribió ese libro, El demonio de la perversidad. En este cuento habla de la culpa como una instigación del demonio, cosa que también ya hemos visto y que es cierta. Él está dedicado a instigar, a convencer, a animar a lo malo, al humano. Habla de la culpa como una instigación del demonio, un llamado, cosa que también dijimos, un llamado a tirarse al precipicio. Cuando dijimos, y nos lleva a la orilla del abismo para que por sí solos, sintiendo la culpa, nos arrojemos. Narra la historia de un individuo que comete un asesinato perfecto con una vela envenenada. Fíjense qué demonio. A través de una vela inocente y no dañina, pero estaba envenenada, gracias a la cual hereda una fortuna de su anciana tía. O sea, hasta con una persona de la tercera edad. Por años, el protagonista disfruta de su triunfo y de su dinero. Entre comillas, su dinero. Ninguna huella quedó de su delito. Este es, como se dice, un crimen perfecto. Una vela envenenada, pues yo quise. No hubo sangre, no hubo esto, no hubo aquello, pero sí hubo una muerte. Pero el tiempo se encargó de hacer evidente un pequeñísimo detalle. Algo de lo que estamos hablando, el peso inexorable de la conciencia. Porque también es arrastrado por la culpa, este homicida oculto, también es arrastrado a un mundo infernal de tormento inacabable. Hago un pequeño paréntesis para comentar que esto es tan cierto que en un caso de la Iglesia de Dios, un gentil homicida acabó con la vida de un joven, de un joven de la iglesia. Lo atropelló a propósito, haciendo que tuviera múltiples heridas. Lo estrelló contra otro automóvil con estallamiento de vísceras, sin ninguna oportunidad. Según él, para ese momento, con la suerte de haber podido escapar, de haber podido huir, sin tomar en cuenta
o más bien sin imaginarse que una de las hermanas carnales de este inocente varón trabajaba en la Procuraduría y consecuentemente tenía, pues, tácticas, por decir así, sistemas para poder atrapar a la gente. De alguna manera que no queda muy clara, pero tuvo contacto con este homicida, joven, por cierto, muy joven, 21 años, en donde aceptó tener reunión con esta persona judicial, confesando vía WhatsApp que no podía ni dormir, que se estaba acabando en tan solo 30 días por la conciencia que no lo dejaba vivir y que lo acababa día con día. Bueno, esta persona, esta mujer dama se presentó como psicóloga y le ofreció ayuda. Fíjense cómo hasta en eso interviene Satanás. Y el joven, desesperado, con el peso de la culpa y de la conciencia, aceptó, hermanos. Cayó en el garlito, cayó en la trampa. Pues obviamente dio datos y todo, de dónde estaba escondido y todo. Obviamente cuando llegó acompañada la mujer, aunque parte también del departamento de policía, pero llegó bien acompañada para poder aprenderlo. Vean cómo lo que sigue coincide con todo lo que estamos hablando. Y propiamente para confirmar que Satanás cumple sus objetivos. Y ese cuarto objetivo lo cumplió en esto que estamos relatando y en la vida real que estoy comentando. Porque dice que también fue arrastrado este asesino con una vela envenenada, arrastrado por la culpa a un mundo infernal de tormento inacabable, porque tenía todo el dinero del mundo, pero no era feliz. No podía disfrutar y día a día se acababa. Después de que cometió un asesinato orillado por el hambre y la desesperación, es fulminado por el peso de la culpa. ¿Cuánto pesará? ¿Cuánto pesará en nuestros corazones? En los corazones, pero más bien cuánto pesará en la mente, que ya no puedes pensar, que ya no puedes discernir, que ya no puedes tener paz cumpliendo los propósitos de Satanás, para que te suicides o para que veas lo que hizo este joven. Un día, mientras vagabundeaba por las carnes, escribe, me sorprendí en el momento de murmurar casi en voz alta las palabras acostumbradas en un acceso de petulancia. Les di esta nueva forma, estoy a salvo, en una forma de petulancia. Dice, estoy a salvo, sí, pero siempre y cuando que no sea tan estúpido que yo mismo me delate. Todo perfecto, hermano. No hubo quien lo delatara, pero estaba hablando solo, exteriorizando esa conciencia y esa culpa. Dije en nuestras mentes, porque empezó a trastornarse la mente de este homicida, de modo que declare que nadie que está salvo, salvo que yo mismo me delate.
Continúa, apenas hube terminado de pronunciar estas palabras, sentí que en mi corazón entraba un frío glacial, quiere decir un frío fenomenalmente refrigerante. Dicen que hablé con gran claridad, o sea, clarito, legible, con extraña energía y apasionada precipitación, ansiedad, como si temiera una interrupción antes de concluir las breves pero densas frases que me entregaban al verdugo y al infierno. No pudo con la culpa, hermano. No pudo con esa conciencia que le reclamaba el haber asesinado a una mujer inocente e indefensa ante su maldad. Y su conciencia para su subconsciente y su interior, luego le dijeron que hablaba con toda claridad, pero declarándose culpable, en una extraña energía y apasionada precipitación, como si temiera una interrupción, o sea, para que antes de que alguien o algo me interrumpa, necesito declararme culpable. ¿Por qué? Por el peso de la culpa, por el peso de la conciencia, antes de concluir las breves pero densas frases que lo entregaron al verdugo y al infierno. Me ha llevado mucho tiempo, ahora faltan como varias hojas, varias cuartillas, pero ya no les voy a cansar, hermano. Porque me parece que el Espíritu de Dios nos ha hecho conscientes, me ha permitido expresar que Satanás, en un alto porcentaje, dije, cumple sus propósitos. Y alguien dirá, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver o qué? ¿Por qué? Y yo diría, a tipo de warning, a tipo de advertencia, a tipo de precaución, hermanos. Ya hemos visto en sesiones pasadas ejemplos de varones de Dios, no de gentiles como estos, de Dios que no los dejó vivir la conciencia ya, hermano. Por lo que dije, mientras estemos en esta carne, tenemos que cuidarnos porque estamos cada vez más exacerbados a caer, cada vez más arriesgados. Termino comentando ahora, sin nombres ni apellidos, de parte de un ministerio en la más alta jerarquía, hermanos, o sea, ministro, parte de la organización que, instigado por Satanás y siendo de edad, cayó en pecado, hermano. Cayó en adulterio. Teniendo toda una familia carnal con hijos varones, hijas, y este peso de la culpa de la que nos hemos detenido a advertir en nuestras vidas, no lo dejó volver, pudiendo haber pagado la culpa
a través de una sanción de 1 año, de 2 años, de un análisis de conducta, lo que sea. Ya no lo dejó. En lo personal, insistí en visitarle, en llamarle, en compartirle, y el resultado fue ser cancelado en el medio electrónico. Ya no aguantó, aunque era no para fustigarlo, obviamente, sino para, pues, tratar de ayudarle en mis pocos recursos. Pero ni eso Satanás le permitió por la culpa, la vergüenza y el pudor. Lamentablemente, no siendo el único caso. Así que, mis amados hermanos, esta exposición ha sido para decir a mis hermanos y a mis hermanas y a mis jóvenes de este y otros grupos que somos absolutamente susceptibles a resbalar. Incluso hay un dicho también mundano que dice que el que no cae, resbala. El que no cae, resbala. Pues nosotros no podemos ni caer ni resbalarnos. Tenemos que estar firmes con el escudo de la fe, con el apresto de la vida, con un interés tan personal que no nos podemos confiar ni por un día ni por un momento, porque en un día y en un momento Satanás nos pone bajo la culpa divina, nos pone bajo la condena divina, sino que tenemos que vivir como una vida, como el último día que vamos a vivir, y que no vaya siendo que sea ese día que nos sorprende el Señor en culpa, sino que tenemos que vivir, hermanos, pues miren, se ha dicho mucho que en santidad, pero yo les diría, simplemente vamos a vivir en obediencia, hermanos. Vamos a vivir con los ojos fijos en nuestra soberana vocación que es Cristo. Esto fue con un deseo, hermanos, de que no el día de mañana ustedes sepan que yo he caído, hermano. O que no sepa yo que a Satanás se le hizo con X hermano o con X hermana. Porque eso es lo que él quiere. Todo lo que hemos venido haciendo es para conocer y para prevenirnos, para saber usar las armas del apresto de la fe y poder defendernos. Espero que así lo tomen, hermanos, porque mañana, vespertino y matutino, terminamos de la manera, a mí me parece, más exitosa, porque estaremos una vez más demostrando bíblicamente lo que hemos venido asegurando. Y con esto, pues cumplimos nuestra labor de propagar el Santo Evangelio y purificando la palabra, cueste lo que cueste. Así que les ruego y les invito a que descansen lo suficiente para que a muy buena hora, hermanos, para honra y gloria de Dios, estemos ante su presencia. No porque es palabra mía, ya lo sabemos muy bien, es palabra de Dios para edificación de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo, hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente esta noche y paz a vosotros.